there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson también. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Como la mayoría sabe, estamos estudiando la doctrina de la cruz. Y no puede haber nada más importante que eso. Y bueno, esperemos que estén con nosotros y que no se pierdan una programación, sino que en el tiempo que puedan estar con nosotros, qué bueno tenerlas. Quiero que lo sepan. ¿Alguien sale a predicar, caballeros? Sí, señor, este viernes estaré yendo a New Boston, Texas, 25, 26 y 27. Estaré con el pastor Matt Nees, Gospel Tabernacle, 406 West Walters Boulevard en New Boston. Tiempo de servicio 7 p.m. viernes a las 7 p.m. sábado y el domingo en la mañana a las 10:30 a.m. Si están en el área de New Boston, nos encantaría verlos. No está lejos de Texarkana, Arkansas, Texarkana, Texas, como quiera usted, como prefiera, vengan y sean parte de los servicios. Paris, No hasta mayo. Joseph. Fin de semana después de campaña estaré en Ottawa, Illinois Heritage Christian Center, 2 servicios. Espero con anticipación estar con el hermano John y la hermana Debra. Muy bien. Dave. Sí, del 8 al 10 de abril, en 2 semanas de hoy, de fin de semana, estamos acercándonos ya. Charlie y yo vamos a estar en Hayden, Alabama, Message of the Cross Family Worship Center. Dallas y Kim Smith son los pastores. Están haciendo un trabajo excelente. Viernes a las 7 p.m., sábado a las 6 p.m., domingo en la mañana a las 10 a.m. Abril 8, del 8 al 10. Josh. No por ahora, no. Bien, quiero mencionar lo siguiente. Antes de yo olvidarlo, si algunos de ustedes ordenan material de nuestros libros, CDs, sea lo que sea, y no los reciben inmediatamente, bueno, es un problema que toda la nación está sufriendo. Eso sucede por los camiones que envían y transportan todo lo que se tiene que llevar, el papel, bueno, hay todo tipo de problemas. Mientras que anteriormente tomaba tal vez unos 30 días al mes o menos, en la mayoría de los casos menos, para lograr tener algo que ordenábamos y ordenábamos pues muchos libros y situaciones así. Pero ahora está tomando de 4 a 6 meses desde el momento en que nosotros preparamos la orden hasta el tiempo en que finalmente la tenemos. Si usted dice, bueno, yo voy a esperar, bueno, va a durar más tiempo, ¿no? No haga eso, sino que se está retrasando, lo va a recibir, pero está tomando tiempo, ¿no? Y a veces, pues, con muchas cosas, ya tenemos el material aquí, así que no hay problema. Pero si nosotros se nos ha terminado y usted dice, bueno, pero ¿por qué se les termina? Bueno, lo que sucede es que no buscamos que se termine. Lo que sucede es que, como he estado diciendo, hemos estado operando durante años, pero ahora tenemos que cambiar el método completamente de operación, porque cuando se nos termina algo, sean libros o Biblias o algo así, tenemos que planificar ahora unos 6 meses antes de poder tener adicionales. Es así de difícil. ¿Y por qué? Bueno, saben, realmente no puedo responder el por qué, no lo sé. Es algo que no hay razón por la cual podamos explicarlo y decir esta es la causa. No sé, realmente no hay razón para que no haya papel si hay muchos árboles, más árboles que nunca, creo. Es la misma situación con las Biblias, el papel de la Biblia está muy escaso. No hay razón de que sea así, pero lamentablemente así lo es. La verdadera razón es que el liderazgo de Washington realmente ha dañado todo. Esa es la realidad. No hemos tenido buen liderazgo.
y no lo hemos tenido ya en unos meses, ¿no? Diría yo un año, algo así. Pero, pero todo está dañado, no opera correctamente, porque realmente la gente está dirigiendo, personas están dirigiendo que no saben lo que están haciendo. Bueno, entonces, oren con nosotros, ¿no? Para que los problemas pues mengüen y se resuelvan, ¿no? Bien, Hermano Swagger, quisiera mencionar que la campaña comienza el 13 de abril, del gracias. 13 al 17, así Así que la es. gente puede comenzar a planificar, estar con nosotros. Eso no es el miércoles, ¿no? No, 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 en abril, En el 13 de abril, abril. abril, abril, abril. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando nosotros decimos victoria viviendo para Dios, estamos hablando de victoria en toda capacidad espiritual, finanza y espiritual. Bueno, me voy a detener aquí un momento. El Señor quiere que el poder de guianza sea el poder de guianza en toda su vida, en toda capacidad de su vida, en todo su caminar. Y yo quiero que usted sepa que cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Y yo sé que usted lo sabe bien. Pero yo me sorprendo por los cristianos que no le dan a que no le dan a Dios la latitud en su vida que Él quiere. Y por eso se pierden muchas, muchas cosas. Usted como creyente, lo primero que debe de hacer, escuche bien, es que su fe debe de estar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y en ello exclusivamente. 24 horas al día, 7 días a la semana. Su fe debe de estar en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Eso es algo que debe de ser vital, esencial. Es el gatillo que abre la puerta a todas las cosas buenas. Y también debe de tener una vida de oración como creyente, ¿no? No tiene que ser un predicador para hacer eso. Usted tiene una vida de oración. Si solamente son 15 minutos al día, 20 minutos al día, 30 minutos al día, sea lo que sea. Bueno, no tengo tiempo, hermano Swagger. Bueno, entonces tengo que decirle que si usted está diciendo eso, está muy ocupado. Si usted se encuentra $100 en la camino, ¿está muy ocupado para recogerlos? Claro que no. Entonces, usted debe de darle al Señor la dirección de su vida y, y pídale al Señor que, que tome esa dirección en su vida. Usted lo quiere como su guía en toda capacidad en su vida. Todo creyente debe de tener una vida de oración. Y en tercer lugar, usted debe de, en toda manera posible, entregar sus diezmos. ¿Le robará el hombre a Dios? Esas son palabras importantes. Dicen, ¿cómo te hemos robado? Me han robado en diezmos y ofrendas, dice el Señor. Eso le dijo a Malaquías. Bueno, eso es Antiguo Testamento, eso no se aplica ahora. Bueno, usted puede decir eso si quiere, pero Dios bendice al dador alegre. Y y eso debe de ser algo vital en su vida. Usted entrega sus diezmos al Señor. Es que yo no puedo. No, es que usted no puede evitar hacerlo. Damas y caballeros, no pueden evitarlo. No deben evitarlo. Eso debe de ser vital en su vida. Yo le garantizo a usted que Dios le bendecirá. Le bendecirá abundantemente, le bendecirá en toda capacidad, Él le bendecirá. Y cuando Dios bendice, Él bendice, damas y caballeros. Él bendice. Tal vez tome un poco de tiempo para usted ver que usted, que usted empiece a ver el resultado, pero si usted es fiel, eventualmente Él le bendecirá en todo aspecto, como dijimos, de manera espiritual, finanza, física, en toda manera, en toda manera. Hay mucha gente, hablamos de estar en ataduras al alcohol, las drogas, inmoralidad, apuestas, tabaco y todo eso. Mm, mm. Pero hay mucha gente, muchos cristianos que están en ataduras financieras Sí, sí, porque, porque hay emergencias que suceden. Yo entiendo, los autos se descomponen, hay problemas de salud, la gente bueno, pierde su trabajo y estoy hablando yo de gente irresponsable en sus mm, finanzas. Utilizan tarjetas de mm, crédito de la manera equivocada. sí, El crédito puede ayudar o destruir. así es.
Exactamente así es. Pero es un problema gigantesco. He contado esto ya varias veces en el pasado. Francis y yo predicamos en Albuquerque, Nuevo México. Y, y en el servicio de domingo en la mañana, de hecho, yo dije algo que, bueno, yo no estaba predicando sobre los diezmos o el dar, pero de alguna manera entró dentro del mensaje y le dije al pueblo, no entreguen diezmos por lo que ustedes ganan, sino lo que quieren ganar. Y no se exagere, ¿no? Porque usted no va a poder, pues, continuar, ¿no? Sino que aumente sus diezmos un poco más. Y, y conforme pasó el tiempo, terminó aquella reunión aquel día y creo que tal vez pasaron 8 o 9 meses después, recibí una llamada de, de las personas que estaban allí en Albuquerque, en la denominación donde estábamos, predicándome, invitándome a predicar una conferencia de jóvenes y yo accedí. Francis, no creo que fue conmigo en esa ocasión. Donnie estaba en la escuela. Y bueno, ¿qué sucede? Que cuando llegué allí, había un caballero que me estaba esperando cuando uno sale de la terminal, ¿no? Para recogerme. Yo no lo conocía, no lo había visto antes. Y, y luego me enteré que él había estado básicamente casi cada noche en la reunión que llevamos a cabo el año anterior. Y nos subimos en el vehículo y me dijo, hermano Swagger, yo pedí recogerle porque tengo un testimonio que quiero entregarle. Y yo pues lo miré y él me dijo, ese domingo en la mañana, cuando usted dijo, no entreguen diezmos de lo que ganan, sino lo que quieren ganar. Pero que seamos, usted dijo en aquel momento, que no hagamos las cosas de una manera incoherente. Y quiero decirle lo que sucedió. Me dijo, nuestras finanzas estaban mal. Dijo, nosotros teníamos mucha limitación económica, no podíamos nosotros cubrir los gastos de la casa. Y él dijo, un día en particular yo me detuve dentro de o enfrente de una tienda de helados para comprar un helado y estaba preocupado aquel día. Tenía mucha preocupación por las finanzas de mi familia porque yo no los podía tener como quería. No tenía un buen trabajo, pero no cubría todos los gastos. Y él dijo, estoy allí esperando que me diesen mi helado y el hombre que yo reconocí que era el dueño del lugar. Él dijo, yo no lo conocía, lo había visto allí varias veces y me había detenido en ese lugar varias veces y dijo, me dijo que le siguiera. Y pensé yo, pero ¿qué es lo que este señor quiere conmigo? Entramos a la parte de atrás, a su oficina, y él claramente empezó a decirme que le he estado observando a usted por los últimos meses. Yo me estoy retirando y quiero venderle esta tienda. Y él dice, yo lo miré pensando, yo no tengo dinero. Número dos, yo no conozco nada de este negocio en absoluto. Y él dijo, yo no le dije eso al caballero, pero estaba en mi mente eso. Y sí le dije, bueno, yo no tengo dinero, yo no. Esto es lo que voy a hacer, dijo el señor, el dueño del negocio. Usted puede pagarlo poco a poco mientras van trabajando, mes tras mes. Dijo, yo le voy a enseñar, mi esposa y yo nos vamos a ir cuando vendamos esto, entonces pasarán unos meses, pero yo le voy a enseñar todo lo que necesita. Y si no puede salir adelante, entonces me lo devuelve. Me dijo, hermano Swagger, era un negocio que yo no podía rehusar. Yo en mi mente estaba orando, Señor, esto es tú, eres tú. Porque yo empecé a hacer lo que usted dijo. Yo empecé a entregar mis diezmos unos dólares a la semana, un poco más de lo que yo había estado entregando. Y, y dijo, bueno, yo hice lo que usted dijo. Yo no fui más allá de mi fe. Y bueno, ¿qué sucede? Este hombre hizo lo que él dijo que iba a hacer, me dijo, me enseñó cómo dirigir todo y cómo hacer el negocio.
Dijo, en poco tiempo ya dejé mi trabajo, mi familia empezó a, a trabajar el negocio y el Señor empezó a bendecir. Llegó más dinero, no fue mucho, pero sí llegué a tener más dinero del que he tenido. Y dijo, y he comprado 2 tiendas más. Dijo, y ahora voy a firmar los documentos para comprar un tercero, que entonces tendré 4 en total. Y él dijo, así es como Dios nos ha bendecido. Ahora, estoy diciendo que si nosotros aumentamos nuestros diezmos por tanto dinero, que seremos bendecidos de esa manera. No, no estoy diciendo eso. Eso depende de Dios y yo dejo las cosas de Dios en sus manos. Pero sí sé que bendecirá. Él tal vez bendiga en otra manera, tal vez bendiga en una manera que no es exactamente como nuestro hermano que compró aquella tienda de helados o esa heladería, digamos así, y compró luego varias. Pero sí sé lo siguiente, que Dios bendecirá. Él lo dijo en su palabra, probadme en esto. Eso dice Jehová, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso lo dice así, será tan abundante y no tendrán espacio para recibir tanta bendición. Ahora, ¿usted le cree a Dios o no? Yo le hago la pregunta, ¿usted le cree a Dios o no? ¿Es la voluntad de Dios que usted tenga victoria en sus finanzas conforme a tiene victoria en su espiritualidad? Así que yo dejo eso en sus manos, pero es algo por lo que debe de orar, realmente. Bien, cuando decimos victoria, estamos hablando de victoria en toda capacidad, sea financiera, doméstica, física, espiritual, etcétera. El orden prescrito de Dios para esta victoria es la cruz de Cristo. Obviamente, la victoria primordial que menciona la Biblia es la victoria sobre el pecado. Y eso resolvió todo lo demás y todo se alineará. Pablo dijo, Pero este sacerdote Cristo Jesús habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, habla de la cruz y notemos aquí que dice para siempre, es decir, no tiene que hacerlo otra vez. Si no tenemos victoria en nuestra vida, victoria sobre el pecado, esto es lo que realmente refiere aquí porque dice que después que hizo un sacrificio para los pecados, un solo sacrificio para siempre. Quiere decir esto que nosotros no tenemos que tener esclavitud de ninguna manera como hijo de Dios. Jesucristo venció el pecado en la cruz y Él es victorioso sobre el pecado en toda capacidad, todo a favor nuestro. Entienda eso, todo a favor nuestro. Hay una esclavitud en su vida, habrá un pecado en su vida que a usted le está teniendo, usted está teniendo dificultad abandonando eso. Bueno, usted tiene que entender que es Jesucristo quien pagó el precio, como acabo de leer, después de que Él ha ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre. Él es quien pagó el precio. Él es quien llevó a cabo lo que Dios el Padre dijo que hiciesen. Y, y no hay razón para que usted como creyente, siendo vencido por ningún pecado, y no me refiero a una perfección sin pecado, pero me refiero a el pecado dominándole. No hay razón para que eso sea así. Jesucristo pagó el precio por su victoria. Así que, ¿cómo tengo yo eso, hermano Swagger? ¿Cómo lo tengo? Yo lo quiero, pero ¿cómo lo tengo? Bueno, el predicador me dice esto, aquello y lo demás, pero nadie me dice cómo. Y me gusta la manera como su amigo lo puso. me Mm, dijeron qué hacer, pero nadie jamás me dijo cómo hacer el qué hacer. exacto. Nadie me decía cómo hacerlo. Y eso es una gran realidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros entendemos primero que nada que Jesucristo ha vencido todo pecado y lo hizo a favor nuestro. No lo hizo por sí mismo. Él no tenía pecado, no había pecado en su vida, no había esclavitud de las tinieblas en su vida, no lo había. Lo hizo todo por usted y lo hizo por mí. Y usted necesita entender
que Él es quien lo hizo. Y cuando usted hace eso y usted empieza a adorar a Dios, el Espíritu Santo entonces empieza a obrar a favor suyo, dándole a usted victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Pero el Espíritu Santo no va a trabajar para usted si su fe está en otra cosa. Bueno, yo ayuné 3 días. Eso es bueno. Usted debe de ayunar 3 días o lo que sea, ¿no? Pero si usted piensa que eso le da victoria sobre el pecado, no es así y no lo va a hacer. Bueno, yo memoricé 10 versículos. Eso es bueno y debe de hacerlo. Pero eso no le dará victoria sobre el pecado. Bueno, yo le di testimonio a mucha gente y eso es bueno, debe de hacerlo, pero no le dará victoria sobre el pecado. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Esas cosas son las que usted hace. Usted quiere lo que Él hizo y él venció todo el pecado en la cruz del Calvario. Y cuando usted entiende eso y su fe ahora está en Cristo y lo que Él hizo por usted, ese es el blanco de la fe. Entonces, el Espíritu Santo, quien es Dios y puede hacer cualquier cosa, comenzará a obrar en su vida y le dará victoria, victoria que usted desea y necesita. Esa es la manera como Dios opera. El problema es que nosotros tratamos de poner las manos y no va a funcionar. Ahora bien, ustedes quieren anexar algo a eso porque con lo que estamos tratando ahora es realmente lo más importante en la vida del creyente. Nuestra fe es la causa de nuestras riquezas, por lo que Cristo hizo en la cruz. Nuestras obras son el efecto de lo que Cristo nos hizo. Hacemos cosas como resultado de lo que Cristo nos ha hecho justos. Somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ¿cómo recibimos los beneficios de la cruz? Es por fe. Esta es la victoria que vence al mundo, dice Juan, aún nuestra fe. Estamos en la posición que tenemos, somos hechos victoriosos en la cruz. Y ahora por fe mantenemos esa posición Mm. y mantenemos nuestro lugar y victoria continuando manteniendo la fe en la obra consumada de la cruz. John, la iglesia moderna no conoce eso. No lo saben porque han ignorado el problema que es el pecado. Mm. Y si ignoramos el pecado, no tenemos la necesidad de un Salvador, ni de la cruz, ni de los... Yo no quiero decir que ignoran el problema del pecado. Es que simplemente no saben, no es algo que se predica, no es algo que se enseña en las iglesias. Y sí, hay algunos que definitivamente están en esa categoría que mencionas, pero una gran parte es simplemente Han ignorancia. cambiado la definición del pecado. El pecado ya no es pecado, y la manera como se define y se evalúa, sí, es un error. Ujú. Usted cometió un error, ¿verdad? Pero han expandido la definición tanto que lo que hace 50 años usted hubiera predicado y aún el día de hoy, pero el punto es que la iglesia hace 50 años hubiera visto el pecado, pero ahora es lo normal, así que ha sido redefinido, ha sido ignorado, se ha cambiado la definición y la razón es porque la iglesia no sabe cómo tratar con el pecado y lo hacen de cualquier Así manera. es, así es. Si pudiese yo anexar a esto, yo creo que este tema del pecado, tenemos que mirar a Pablo. Tenemos que mirar a Pablo. La naturaleza pecaminosa no es algo que los cristianos automáticamente reconocen. Nosotros ni siquiera sabemos llamarle tal. Pablo no sabía lo que era hasta que él fue a Romanos capítulo 7. ¿Y qué es Bueno, la naturaleza pecaminosa? Bueno, bueno, si podemos decirlo de esta manera y cómo le llegó a él vivió lo que él llamó un avivamiento del pecado cuando él aceptó el mandamiento. Y yo quiero hacer hincapié en esto porque él ni siquiera sabía cuál era el monstruo. Y realmente esto origina con Adán, con su sí, caída, señor. y no cuando fue creado, pero su caída. Cuando él cayó, allí es donde la naturaleza pecaminosa empezó a ser dominada en la vida del ser humano. Sí. Y, y aun cuando el creyente viene a Cristo, el creyente pecador viene a Cristo, ¿no? La naturaleza pecaminosa no es removida, Sí, amén. permanece. Y, y de la manera como nosotros tenemos victoria allí es
por lo que tratamos de decir momentos atrás, ponemos nuestra fe en Cristo y la cruz exclusivamente. Ese es el blanco de nuestra fe y eso nos da esa victoria. La naturaleza pecaminosa no se va, pero se duerme, podemos decir, no es activo. Y realmente es como un ventilador que si lo conectas funciona y si lo desconectas deja de funcionar. Eso debe de desconectarse de nuestras vidas y corazones y será así si nuestra fe está en el objeto correcto y ese objeto correcto es Cristo y este crucificado. Te interrumpí, adelante. No, bueno, esta declaración, si el que nos escucha lee los comentarios, Ujú. se encuentra una y otra vez en los comentarios y solo, bueno, espero compartirlo porque es importante. Pablo escribió, miren, Dios le mostró a Pablo, creo yo, Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8, después que Pablo pasara por Romanos capítulo Así 7. es, así Tuvo que es. ser así porque si él hubiera sabido lo que el Espíritu Santo le mostró que la cruz había hecho con la naturaleza pecaminosa antes de Romanos 7, él no habría tenido que ser engañado por el mandamiento. Ujú. Él no habría tenido que tratar a través de sus esfuerzos y no habría tenido a través de sus esfuerzos que hacerlo, porque fue en ese autodescubrimiento que se encargó Lo de que conocer odio, eso hago. lo que la sangre o lo que la carne era, y al tratar de mantener el estándar justo de la ley, encontró que la razón por lo que no lo pudo hacer es por el pecado que estaba en sus miembros, y es la naturaleza pecaminosa. Él jamás vio la naturaleza pecaminosa hasta que él se vio a sí mismo tratando de guardar la ley y no podía, y no haciéndolo. Creo que es entonces cuando el Espíritu Santo le dijo: Pablo, aunque eres salvo, aún eres un hijo de Adán. Y en esta carne no hay cosa buena en ti. Si tratas de hacerlo en la carne a través de tus esfuerzos, fallarás. Y eso producirá una frustración y producirá una experiencia cristiana frustrada. Así que, Pablo, permíteme mostrarte lo que hice en la cruz. Permíteme mostrarte qué sucedió cuando fuiste salvo. Permíteme mostrarte a través de tu unión con Cristo cómo yo he afectado esa naturaleza pecaminosa. Pero mira, y bueno, cuando Pablo nos da eso, él nos da Romanos 6 primero. Y creo que hay una verdad en el hecho de que es, bueno, y es una ilustración cruda, permítame utilizarla, y discúlpeme por utilizarla, más bien refiriéndome a los que están en el mundo, pero la pregunta es: ¿por qué los hombres se cansan o por qué la gente en el mundo busca a una segunda esposa? Y la respuesta es porque no creen que su primera puede suplir todas sus necesidades. Y la verdad es que Pablo nos muestra lo que la gracia ha hecho para vencer al pecado en Romanos capítulo 6. Y él está tratando de hacer que el creyente vea que la gracia puede suplir todas las necesidades. Si usted no cree que la gracia de Dios a través de la cruz puede suplir todas sus necesidades, la única otra opción es ir a buscar alguna otra esposa, Mm. que es a donde él nos lleva en Romanos 7. Y Pablo está mostrándonos la idea de el adulterio espiritual en el capítulo 7. Así que todo creyente, el punto es que tenemos la habilidad de, si solo creemos en lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 6, de tener la libertad, vivir libres de la naturaleza pecaminosa. Bueno, el creyente está casado con Cristo, así que él debe de ser fiel a Cristo. Exacto, así es. El El creyente, creyente, cada... cuando se trata de buscar algo, usted está sirviendo a dos esposas entonces, y el Señor no le agrada eso, No, en lo señor. absoluto. Y se encuentra usted en el mismo lugar en el que estaba antes de la salvación, o tal vez aún hasta Así peor. es. Ahora, no va a haber la misma falta de amor por Dios, porque sabemos que Mm. esa es la parte de frustración. Aún permanecerá un amor y un deseo de querer hacer bien. La mayoría de los cristianos hoy están sirviendo dos cosas Mm. en particular, o Cada, más, o más. todo y cada creyente al que le estamos hablando hoy, todo y cada uno de ellos han experimentado lo que es ser libre de la naturaleza pecaminosa. Eso ha sucedido con cada persona que ha llegado a clamar el nombre de Jesús. Cuando fueron Cuando fueron salvos. salvos, fueron bautizados en Cristo, sepultados con Él, resucitados.
con Él en novedad de vida. Y por eso es que cuando yo fui salvo, el alcohol se fue, el tabaco se fue, y esas cosas yo le he pedido a Dios que me Mm, quite. Pero también han habido otras cosas que yo estaba haciendo que cosas que yo estaba haciendo de las que me avergüenzo, cosas que estaba haciendo. Yo no le pedí al Señor que me libertara de esas cosas porque yo no sabía lo que no mm, sabía. Las dos cosas que yo le pedí al Señor que me libertara se habían ido, pero después yo estaba viviendo mi vida después de eso, dándome cuenta de que yo no quería hacer eso ya más, yo no mm, quería ver eso ya, yo no quería ir para allá mm. más, porque lo que sucedió fue que en la salvación yo fui libertado del dominio del pecado. Cada hijo de Dios, eso le sucedió a ellos y la única manera de cómo todos nosotros, los que hemos sido salvos, que hemos nacido de nuevo verdaderamente, ponemos nuestra fe en Jesucristo y Él nos salvó, Él cambió nuestras vidas. Mm, Entonces lo que le estamos diciendo a la gente hacer no es algo nuevo. mm. No estamos diciéndoles que hagan algo que jamás han hecho antes. Estamos diciéndoles que vayan al mismo lugar en donde ellos comenzaron con Cristo, poniendo su fe en Él, lo que Él hizo en el Calvario, y eso dará la libertad que usted experimentó en la salvación. El problema es que realmente odian a personas que han vivido para Sí. Dios por más tiempo. Y eso no es una experiencia muy agradable. Dos cosas que me gustaría añadir y aprecio mucho la contribución de todos. Una de las cosas que queremos mencionar es que lo que cambia todo en el nuevo pacto es la Mm, presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive dentro, que llega a todo creyente en el momento de la así es, conversión. así Él es. está ahí para poder sacar al pecado, eliminar el pecado de nuestras vidas Mm, en parte. ujú. Hay diferentes aspectos del Espíritu Santo, por supuesto, Él es Dios, pero después nuestra conversación, Él está ahí para revelar el pecado y para encargarse de que todo esto salga. Pero nuestra parte en todo eso es guardar nuestra fe y ponerla en lo que nos salvó. Lo que nos salvó fue nuestra fe en Cristo que murió por nosotros en el Calvario. El Espíritu Santo hace la obra inicial, como Harris lo acaba de describir. El bautismo en Cristo es logrado por el Espíritu Santo. ¿No sabéis que hemos sido bautizados en un cuerpo? Dice la Escritura en Romanos 6, 3, 4 y 5. Él es el autor de de la nueva creación, recreando el alma y el espíritu. Todo esto es promesa del Padre que se da en Deuteronomio, Ezequiel, Jeremías, etcétera, etcétera. Así que en la cruz, Cristo paga el precio para que el Espíritu Santo llegue primeramente, viva y comience a guiarnos a todo el cristianismo. Y eso es porque Él remueve todo el pecado en Jamás se ese había momento, hecho antes, ¿no? no se hubiera podido hacer jamás. La cruz hace al Espíritu Santo, bueno, lo digo de nuevo, la cruz hace que el pecador pueda tener la capacidad de ser el templo del Espíritu Santo por causa de lo que usted Ujú. acaba de decir. Ahora, donde nosotros nos confundimos y regresamos a la analogía del esposo y del marido y la mujer, la analogía que utilizó Joseph, tenemos que entender en la ilustración de Pablo que el Ujú. primer esposo es la ley. Todos estábamos casados con la ley, no me importa quién Antes de la era o quién salvación, sea, ¿no? antes de la salvación, sí, estábamos casados con la ley. Yo estaba Sí, hablando de nuestra unión a Cristo inicial, ¿no? sí, correcto, y lo dijo correcto y exactamente. Solamente quería añadir a lo que se había dicho ya. La razón por la que nosotros regresamos a la ley tan rápido es porque a eso es a lo Mm, que se nos ha entrenado. No importa si somos religiosos o mundanos, todos en el mundo éramos entrenados para creer que si hacíamos lo correcto, entonces estábamos bien. No importa cómo se define, sea ley mosaica o lo que sea. Pablo dice que nos convertimos en muertos a la ley, que la ley tiene dominio del hombre mientras que viva, pero estamos muertos a la ley y ahora, porque estamos muertos a la ley, podemos casarnos con Cristo y producir fruto para con Dios. Pero si no entendemos cómo continuar en este nuevo matrimonio con Cristo, que es por fe en Él y lo que Él ha hecho, bueno, nosotros invariablemente cuando se traten de cosas difíciles, procesos de santificación o simplemente procesos de vida, nos regresamos a que tratemos de lograr algo por nosotros mismos, porque es lo único que sabemos, ni siquiera tiene que enseñarse, aunque sí se enseña por la mayoría de cristianos,
frente a nosotros, es lo que todos ya sabemos, es a lo que estamos acostumbrados. Uno quiere hacer, uno quiere ser conocido como, bueno, tenemos que hacer lo correcto. Y no entendemos el concepto de la fe y de cómo la fe nada más es lo que suelta y desata el poder del Espíritu Santo y hace todo esto posible. Ese cambio que tiene que suceder, libertad del dominio y el poder de la naturaleza pecaminosa, libertad del pecado que asedia, que tan fácilmente nos asedia. Así que lo que cambia la situación es el Espíritu Santo y la razón por qué nosotros somos tan capaces de regresar a la ley o las reglas es porque a eso estamos acostumbrados, es todo lo que sabemos. Tenemos que regresar nuestro proceso o nuestra mentalidad a un nuevo proceso, fe en Cristo y lo Notan, que Él hizo en el Calvario y el Espíritu Santo continuará obrando continuamente. eso debe de ser. Sí, porque ahora Es estamos obrando importante. dentro de los confines de la obra consumada, de los confines legales de lo que el cristianismo es y tiene que hacer. Pero el problema es que ese creyente no tiene a nadie en su iglesia que le diga eso. Son muchos. Y, Mm. hermano Swagger, nosotros nos encontramos con gente que ha entendido partes de esto. Yo no creo que ha habido en la historia de la iglesia un punto de vista completo de lo que estamos viendo o de lo que estamos discutiendo hasta los últimos 25 años. Hemos visto partes nada más, hemos encontrado diferentes aspectos, nuestra unión con Cristo y otras áreas que se han desarrollado desde mucho antes de que nosotros comenzáramos a existir, pero la combinación del entendimiento del objeto correcto de fe con el mover y la operación del Espíritu Santo depende de él o dependiendo de él, jamás ha sido, ¿cómo lo puedo decir? Jamás se ha verbalizado ni se ha presentado el cuerpo de Cristo como yo creo que se ha hecho hoy. Así que tenemos la oportunidad y es lo que estamos tratando de entrenar a la gente Sí, a sí. escuchar. Ese es el punto de este programa, que vengan a conocer no solamente lo que Cristo hizo por nosotros en la salvación, pero también cómo podemos nosotros crecer en Cristo y crecer en la libertad del Señor. No creo que jamás se ha declarado como algo completo o sucinto de la manera como el Señor lo está comenzando a hacer hoy. Nosotros, bueno, Primera de Corintios 6:11, de Sí, allí viene eso, ¿no? Somos lavados, santificados. No dijo que estamos trabajando hacia la santificación o estaremos allí después de cierto tiempo o estamos avanzando en esa dirección o esperamos llegar allí y esperamos ser santificados en poco tiempo. No dijo eso, dijo nosotros somos santificados. sí, De allí viene ello en el momento de conversión, en la experiencia de haber nacido de nuevo. La persona también es santificada cuando es salva, lavada, amén. santificada, justificada. Y la iglesia parece que desconoce eso. Siguen Sí, tratando de amén. santificarse ellos mismos. La posición que se dio es completa, perfecta, 100%. Dios no puede usar otra Bueno, pero cosa. nuestra condición Es algo es distinto. algo completamente diferente. Así que sí quiero separar los dos procesos. Nosotros somos justificados, somos, Pero el Espíritu Santo busca llevar nuestra condición al nivel de nuestra y eso es lo que posición. llamamos santificación progresiva. Es Ujú. algo que a lo que estamos nosotros moviéndonos, algo comparado a lo que se nos ha dado. Y también es por la cual la naturaleza pecaminosa se trata en Romanos, porque si no aprendemos o tenemos una revelación de este monstruo, no podemos continuar y avanzar en la santificación. ¿Está de acuerdo? Primero tenemos que poder, bueno, estamos de Sí, acuerdo, pero yo creo que lo que él dice es más importante aún, que entendamos que nuestra fe debe de estar en Cristo y este crucificado. Eso debe de ser número uno y debe de permanecer en nuestra vida de esa manera todos los días de nuestra vida. fuera de eso no hay respuesta para la naturaleza pecaminosa. Exactamente. Esa es la respuesta y realmente la única respuesta. La razón es porque acabo de, bueno, dentro de todo esto, yo no creo que Pablo, después de que Dios le mostró a él lo que había en su carne, pensó que la carne era bastante atractiva. No, 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 después de Mm. haber aceptado la ley, se encontró de que no podía guardar la ley por causa de la naturaleza pecaminosa presente dentro de él, aún después de ser salvo. El pecado revivió y yo morí. Sí, y esa es una revelación que es difícil de llegar a ella, pero para el cristiano que busque encontrará la respuesta, porque tal como Pablo no tenía maestro.
Pablo no tenía nadie que le enseñara a él, pero él tuvo Ujú. que aprender de, bueno, difícilmente, haciéndolo por medio de la carne y encontrando que esta naturaleza pecaminosa aún estaba presente en él después de haber sido salvo. Mm. Así que yo, yo no sé si un individuo quiere o desea ver la cruz como debe hasta que Dios le dé una revelación de sí mismo. Sí, tenemos que ir a la pausa, Muy pero bueno, bien. todo el proceso de esto es que yo creo que Joseph, eso es lo primero. Pero nosotros vemos lo que necesita cambiar y después la próxima pregunta es, ¿cómo es que vamos a deshacernos de esto? Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta. Entonces, de lo que estamos hablando es de la prescripción de Dios, el orden prescrito de Dios. La gente está familiarizada con las prescripciones, van a doctores y ellos tienen enfermedades físicas y el doctor prescribe algo, van a la farmacia y compran la prescripción y se la llevan. El problema es que esa prescripción tiene que ser precisa. Así es. Hay síntomas por todo lo que uno consume y si uno pone lo equivocado en el cuerpo, los síntomas o las consecuencias van a ser, Será peor que el sí, problema. pueden ser peor que el problema, pero las consecuencias de la prescripción de Dios son buenas. Así No hay es. nada malo en ellas o de ellas. Eso viene a simplificarlo y la gente puede entender la prescripción, creo yo. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Eso elimina todo lo Y demás. así es, sí. Hermano Swagger, veo uno de los retos más grandes en la iglesia en general, no solamente la denominación pentecostal, pero es porque no entienden el pecado. Ellos ven los resultados del pecado, entonces su dirección es la neo-ortodoxia, utilizando terminología cristiana y le cambian el significado para aplicar lo que están tratando de imponer, y eso es un régimen de obras o una actitud de pensamiento. Y me refiero a, por ejemplo, los propósitos del por qué al cristiano le debe servir a Dios, encontrar el propósito, cambiar los hábitos, involucrarse, todos esos esfuerzos. ¿Es la razón por la cual la iglesia ha optado por la psicología Claro humanista? que sí, así es. Es un curso diferente, pero es la misma razón. Muy Exacto. bien. Y al hacer eso, como Joseph lo dijo excelentemente, lo que sucede con la naturaleza pecaminosa es que está dormida cuando el Señor nos salva y se activa cuando tratamos de operar en la carne, cuando tratamos de utilizar nuestros esfuerzos para vencer el pecado. La naturaleza pecaminosa revivirá y traerá Así es. consigo Así es. la consecuencia y el fracaso se empeorará. La naturaleza pecaminosa comenzará y continuará a dominarnos con lo que estamos luchando y en otras áreas también. Este tema se trató en las clases de Sí, ustedes sí, bastante. Y acordamos y se también, trató bastante. en teoría, tal vez sí. Dicen que Se sonaba, decía que decían que sonía como una doctrina de Pablo. sí, un Fue lo que profesor en se dijo. particular y habían varios profesores, así que no podemos hablar de todos, pero uno en particular no estaba sorprendido en lo absoluto. Él dijo, bueno, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo enseño y lo que predico. La base de la unión con Cristo, de hecho, vino de la tradición reformada. Es parte de la santificación reformada. Usted lo puede encontrar hasta Juan Calvino y desde ¿A antes. qué te refieres con la palabra reformado? Reforma, bueno, es una rama del cristianismo que se desarrolló de los reformistas. Recordemos que un individuo nos preguntó si éramos calvinistas, así que con esa idea, el concepto era de que él estaba preocupado y creo que así fue como lo dijo. Ustedes son un poco hipergracia, porque el movimiento calvinista, la gracia es, es Irresistible. irresistible y en un sentido estamos descansando y no hacemos nada y creo que él pensaba que íbamos en Sí, esa dirección porque decíamos pongan su fe en la cruz y la santificación opera. A él no le gustó esa idea. No le voy a decir que no le gustó la idea, estaba un estaba poco preocupado, preocupado de que ¿verdad? nosotros estábamos tomando un camino calvinista. Entonces, ¿qué recomendaba? Bueno, esto es muy interesante porque muchos predicadores yo considero, y yo no estoy atacando realmente, no lo etiqueto de esta manera, pero sí está la preocupación. Cada predicador que escucha este mensaje
yo creo que la mayoría de ustedes aquí, nosotros llegamos de últimos, ¿no? Pero los más jóvenes, digamos así, cuando han escuchado a lo largo de Sí, los años, jovenzuelo. ajá, lo escucharon a usted enseñando. Un momento, momento, momento. ¿Qué edad tenemos entonces? Escuchándolo los últimos 20 años. Ha pasado un poco de tiempo ya, Sí, ¿verdad? jovenzuelos somos. Qué bueno que ya hemos aprendido, ¿verdad? Pero la respuesta es que ustedes están diciendo que no hacemos nada en la santificación Sí, y el concepto de lo que estamos predicando y dicen enseñando. eso. Es la pregunta que hacen, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, un individuo, hablando con un estudiante, preguntó, es muy común, si yo le predico lo que ustedes enseñan a mi pueblo, van a ir a pecar. Así que el Sí. temor de un predicador, de un maestro, cuando, digamos así, hay un temor, casi una preocupación de que alguien escucha que decimos, pongan su fe en la cruz y continúen con la santificación de esa manera, dicen, bueno, pero es que no pelean contra el pecado, no tratan de no pecar, no hacen nada hacia ese proceso. Así que yo creo que el por qué ellos pensaban que éramos calvinistas va más o menos en esa línea. Ustedes Sí. dicen, pongan su fe y descansar. Bueno, ¿y qué ¿Y les qué le- dijiste? No profundizamos mucho en esa ocasión, Realmente tanto, no ¿no? fue una conversación plena. Tuvimos a varios, sin embargo, pero este individuo en particular, la recepción del mensaje estuvo bien, no hubo crítica. De hecho, bueno, él dijo, eso es lo que yo creo. Es interesante que el mensaje de la cruz, y voy a utilizar el término que no quiero que la gente malentienda, pero una rama de la reforma, si lo ponemos aquí, y también hay una rama por el que el Pentecostés se formó desde Wesley, Pentecostal, Santidad, al Pentecostés de hoy. Y lo que nuestro mensaje está haciendo es tomar la verdad de ambos ámbitos, perdón, y combinándolos en lo que es la interpretación propia y completa. Así que por eso es que cuando el doctor Gray recién llegó aquí, una de las cosas que él seguía diciendo es, bueno, ustedes suenan como bautistas para mí, Ujú. porque hay verdades que salen de la tradición reformada que nosotros hemos aceptado. Los bautistas sí tienen unas Claro que verdades, ¿no? sí. La unión con Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez más, y los pentecostales tienen verdades en el conocimiento activo del Espíritu Santo, sin embargo, tienen que refinar algunas cosas. Lo que la cruz está haciendo es tomar el Evangelio de Cristo y lo están enmarcando de una manera provechosa para que todo el cuerpo de Cristo tenga, bueno, sea bendecido, pero tendrán que salir de algunos de los aspectos de la tradición reformada y de los otros ámbitos. Ya le dije este domingo a usted que yo creo que el Espíritu Santo está trayéndonos a las verdades de lo que Él conoce si estamos escuchando, si escuchamos y no descartamos a la gente y permitimos que ellos aprendan como Pablo lo hizo. Joseph lo mencionó. Pablo no aprendió esto rápidamente. Yo estoy convencido que Así fue es. su viaje a Tarso que de hecho produjo la revelación de la que estamos hablando hoy. Significa que él experimentó Romanos 7 antes de que él pudo Mm. o pudiera escribir Romanos 6. Y todo esto nos enseña, si es que tengo la razón en esa asesoría, regresándonos a la declaración de Pablo en 2 Corintios 12, lo encontramos en Tarso. De cualquier manera, diciendo todo eso, sus 14 años después de su experiencia cristiana, después de que él tiene la sabiduría, o tal vez, bueno, puede ser de 10 a 14 años, pero eso es tiempo. Y para ganar esa sabiduría en cuanto a algo que jamás se ha dado antes, eso no es fácil. Así que yo siento que el Espíritu Santo y Cristo como la cabeza de la iglesia está permitiéndole al cuerpo de Cristo seguir con lo correcto que tienen, pero el mensaje de la cruz combina las verdades, se unen la verdad del Espíritu Santo, la verdad de la unión con Cristo y arregla algunas de las cosas que hemos tenido o que en las que nos hemos en la que nos hemos equivocado. Daniel profetizó que en los últimos días el conocimiento, la ciencia de la palabra, no solamente tecnología, televisión o lo que sea, sino la ciencia de la palabra incrementaría. Así que yo creo que al acercarnos al final, Dios está permitiendo que el poder del Espíritu Santo nos ayude
a entender el Evangelio mejor para que podamos vivirlo, pero vamos a tener que humillarnos y ver dónde existe la verdad, y si no sale de nuestra familia, más nos vale aceptarlo de cualquier manera, hablando de las denominaciones. No estoy hablando de aceptar todo lo que existe fuera de la Escritura, estoy hablando de la interpretación apropiada. Es Sí. difícil poner la cruz a un lado. Esto es cristianismo, La ¿no? cruz, mire, la cruz es lo que produce nuestra unión con Cristo, la presencia interna del Espíritu Santo, Así es, libertad, es el pacto, es el nuevo pacto, es así es. todo, porque es la pieza central del De la manera, cristianismo. es difícil ah, negativizar eso. Honestamente, y bueno, voy a utilizar la palabra rama, ninguna rama, ni siquiera la rama pentecostal ni reformada, niega la cruz, simplemente no saben no saben, no conocen su valor. Hay una información limitada de su valor. Y no están abandonando la cruz o ignorándola. No lo están haciendo. Estás en lo cierto. Hay aceptación del valor, pero el valor completo de la cruz es lo que el Mm. cuerpo de Cristo necesita. Creo que también, papá, estábamos hablando de esto anteriormente. Cuando leemos los comentarios bautistas, Kenneth Wyss está incluido en esto. eh, Hay una negligencia o una resistencia en admitir que la naturaleza pecaminosa puede dominar al cristiano. No quieren creer eso. Y por la posición en la que está el creyente, cuando estamos en Romanos 8 y podemos ver esto, estoy hablando con los oyentes ahora, ellos se les hace difícil, aquellos que caminan según la carne en sus mentes son personas que no son salvas. Sí. Ellos escuchan a muchos, ¿no? Y yo he tratado con muchos, la mayoría no saben de qué es vivir la vida santificada. Bueno, la gracia La- de la santificación es un problema Así es. y es algo que, Yo no creo que ni siquiera están avanzando muchos, y es que lo han puesto todo a un lado, ¿no? una vez más, la unión de Cristo se describe propiamente, pero el resultado y la aplicación de esa verdad no se aplica apropiadamente. Los pentecostales ni siquiera saben acerca de la unión. Todo lo que decimos es que hay que salvarnos llenos del Espíritu Santo y hablar en lenguas y ya va rumbo al cielo. Y bueno, hay verdad en todo eso, pero la combinación de la doctrina debe ser que después de unirnos. Fue una de las grandes preguntas que tenía en los 80. La gente escribía, soy salvo, bautizado con el Espíritu Santo, y sé que lo soy, pero no puedo vivir una vida victoriosa. Aún estoy. ¿Por qué el Espíritu Santo no me ayuda? Sí, es lo que todos pedimos y preguntamos, así que nosotros llegamos a saber lo que la tradición reformada enseñaba de nuestra unión con Cristo, pero la aplicación de esto nosotros hemos aprendido como pentecostales a depender del Espíritu Santo. Sin embargo, la mayoría de la aplicación en la tradición reformada se basa en la fuerza de voluntad. Y ahora que tienen esto, no hagan aquello. Y esto es una brocha bastante amplia, pero el legalismo Sí, en la comunidad bautista es muy fuerte. Dicen, usted es un mentiroso a su gente, ¿no? Si ven una manifestación de algo como la naturaleza pecaminosa, y no solamente son los bautistas, por eso tengo que tener cuidado con esto, porque también hay grupos probablemente sí. pentecostales. El fallo en entender que el dominio de la naturaleza pecaminosa puede suceder después del momento de salvación lleva a que alguien piense, bueno, usted No simplemente son no es salvos. salvo. Usted no ama a Dios en lo absoluto. Entonces, eso es lo que mucha gente sufre hoy en día por el fallo de entender lo que Pablo está enseñando. E hicimos lo mismo en el Pentecostés. Sacamos a la gente cuando fallaron porque es una hermana o un hermano débil o simplemente no decíamos que eran profesores o que no, bueno, les decíamos que no eran dignos y los sacábamos de la iglesia. El problema es que todos tenemos problemas con el pecado. Y si no sabemos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, no hay manera de tener victoria sobre ello. Así que en los últimos 60 años, 75 años, hemos visto el avance de la psicología, hemos visto el avance de la metodología que no proveen la victoria cristiana, aunque son disciplinas cristianas. Y hemos visto a la iglesia reducir el estándar de justicia porque ni siquiera pueden llegar a dejar de maldecir, por ejemplo. Es así, bueno, de difícil, pero
Este mensaje puede combinar las doctrinas de la Biblia correctamente interpretándolas, enseñándole al creyente cómo Así vivir es. victoriosamente, no solo sobre el pecado, pero en relación con Dios. Cuando lo hacemos a la manera de Dios, el Espíritu Santo empieza a Amén. obrar. Y Él es el que cambia todo en el Y Él nuevo lo puede pacto. hacer. ¿Lo Lo podemos puede hacer hacer? lo que se Sí, tiene claro que hacer. Él lo puede hacer. Y funciona. Y no simplemente estoy diciendo algo, Sí. lo he vivido, eso funciona. Funciona, alabado Dios. Y realmente por eso lo enseñamos día y noche, porque tengo que hacerlo, no Amén. tengo una opción, no tenemos opción nosotros, no queremos una opción tampoco. Correcto, sí. Y realmente yo no quiero dejarlo y le doy gracias a Dios porque Él nos ha dado el privilegio y la oportunidad de poder disfrutar esto por lo que Cristo pagó un precio tan grande. Y Amén. Él pagó un gran precio por ello. Y tiene que ser duro para el corazón de Dios considerando el precio que fue pago y realmente no le permitirá la oportunidad de aprovechar lo que Él nos ha dado y tenemos que hacerlo. No deseche esto. Damas y caballeros, no lo hagan. Eso es lo que enseñan, no, eso es lo que la Biblia nos enseña. Sí. Muchas gracias por Amén. haber estado con nosotros y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre cada uno de ustedes. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.